Hay una frase en la película de Oppenheimer que sí se dijo en la vida real, pero que casi no tuvo reflectores y de la cual casi nadie está hablando. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos arrojó las bombas nucleares a Japón, la URSS, lo que hoy conocemos como Rusia, en 1949 lanza su primera bomba nuclear. Estados Unidos comienza a plantear hacer una bomba todavía más fuerte de las bombas que ya habían arrojado a Hiroshima y Nagasaki para no quedarse atrás en la competencia armamentística que todos conocemos como la Guerra Fría. Oppenheimer una vez describió lo que para él sería una guerra entre dos potencias nucleares. Tomó como ejemplo a dos alacranes atrapados en una botella, cada uno capaz de matar al otro, pero a costa de su propia vida. Si profundizamos el ejemplo, claramente un alacrán es Estados Unidos, el otro es la URSS y la botella es el mundo. Y es que una guerra nuclear ya no tendría ganadores o perdedores, sino solo víctimas. Y esta metáfora la dijo Oppenheimer tanto en la vida real como en la película. Al principio de la película de Oppenheimer podemos observar a este mirando un charco mientras gotas de lluvia caen sobre él, y esta imagen del principio representa a nivel mental lo que Oppenheimer se imagina en el caso de que hubiera una guerra nuclear, una guerra que no sería de una sola bomba. Es por eso que en la forma en cómo cuentan esta historia, aunque te haya gustado o no, tan solo el final merece la pena de 3 horas de filme. Tenían el temor de que en los cálculos con los que trabajaban para crear la bomba hicieran un mal cálculo y causaran una reacción en cadena que terminara con el mundo. Pero Oppenheimer sabía que aunque la creación de la bomba fue un éxito, no era sino más que el principio del fin, porque en el momento en que una potencia nuclear la utilizara contra otra, causaría una reacción en cadena como gotas de lluvia cayendo en un charco, donde cada gota representa la extinción de una población entera. Oppenheimer, el Prometeo americano, es el libro en el que se basa esta película dirigida por Christopher Nolan. Pero ¿por qué se compara a Prometeo con Oppenheimer? Prometeo es un titán de la mitología griega por haber robado el fuego a los dioses y dárselo a los humanos para su uso. Según la mitología clásica, Prometeo, como castigo por engañar a Zeus, el padre de los dioses, fue condenado a ser encadenado mientras un águila se comía todos los días su hígado, que volvía a crecer para ser nuevamente devorado por la misma águila al día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente, y así por toda la eternidad. Si nosotros observamos en la película, Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, al igual que Prometeo, le dio a los humanos un arma tan poderosa con la que incluso se pueden destruir a sí mismos, y su castigo será quedar en la historia de la humanidad como él se describió a sí mismo con lágrimas en los ojos. Ahora me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos. Supongo que todos pensamos eso de una forma u otra. Tomando como excusa esta película y hablando del verdadero Oppenheimer, ¿realmente merece quedar en la historia de la humanidad por ser el padre de la bomba atómica como el destructor de mundos? En la película hay una frase que le dicen a Oppenheimer que me parece muy interesante. Tú ves más allá del mundo en el que vivimos y se debe pagar un precio por eso. Todos los genios o las personas que vieron las cosas diferentes y que aportaron cosas importantes tuvieron que pagar un precio. Y en la época de Oppenheimer le tocó coincidir con muchas mentes revolucionarias como lo fue Freud, Marx, Picasso, Einstein y muchos otros más. Pero realmente de no haber sido Oppenheimer, la bomba nuclear se hubiera creado tarde o temprano. El mismo Einstein, quien era el científico más importante del siglo XX, por el desarrollo de la teoría de la relatividad que revolucionó la ciencia hasta ese entonces, tenía certezas de que eso ocurriría. Fue él mismo quien advirtió mediante una carta al presidente de Estados Unidos la creación de esta nueva arma, y a Oppenheimer, que le tocó estar en el lugar y el momento exacto de la historia siendo el físico teórico estrella del momento, fue a quien le tocó llevar esa carga. ¿Fue realmente Oppenheimer una mala persona o una persona despreciable por haber sido el padre de la bomba atómica con la que después mataron a cientos de miles de personas? Como todos sabemos, en la Segunda Guerra Mundial los nazis cometieron el peor genocidio de la historia, matando a más de 6 millones de judíos. No estaban en combate, no eran militares, simplemente Hitler tenía como objetivo erradicar una etnia, y en ese entonces los nazis también ya tenían la idea de hacer una bomba nuclear. Y Oppenheimer, siendo un estadounidense con orígenes judíos, tenía como objetivo crear la bomba nuclear antes que los nazis porque sabía de lo que eran capaces en caso de que ellos tuvieran una bomba con ese poder. Y ese era el principal motivo que lo impulsaba para crear esa bomba. No con eso estoy diciendo que sea inocente, ni siquiera él mismo se quiso ver como inocente. La ciencia se puede aplicar para muchas cosas, pero desafortunadamente los países más grandes en el área de la ciencia donde invierten más dinero es en el área de las armas. Y Oppenheimer, antes de ser la muerte y el destructor de mundos, era un científico.
Hay una escena donde Oppenheimer se ve con Harry Truman, quien fue el presidente de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer le menciona a Truman que se siente con las manos manchadas de sangre después de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, a lo que en la película el presidente Truman le da un pañuelo para que se limpie, dando a entender que su culpa es fácil de limpiar. Seguido de esto le dice que a los japoneses no les importa quién creó la bomba atómica, sino quién dio la orden para lanzarla, y eso hasta cierto punto es verdad. Me gustó mucho que en la película misma reconocieran que Japón no tenía posibilidades de ganar nada, que ya estaban incluso a punto de perder la guerra y que realmente la bomba se utilizó como una demostración de poder. En la película, el general Groves dice textualmente: la intención es hacer una demostración más allá de toda duda o dos. Una para mostrar el poder de la bomba y otra es para demostrar que podemos seguir así hasta que se rindan. Y me gustó que lo dijeran con esas palabras porque es verdad. Estados Unidos no mandó una bomba como una medida desesperada ante una derrota inminente contra Japón. Tampoco mandaron un aviso o alguna demostración para así evitar usarla contra la gente. Ni contra una base militar ni contra un frente de guerra. La mandaron a población de civiles, donde habían niños, donde habían bebés. Y por más que quieran justificarlo diciendo que gracias a eso se salvaron más vidas, seguramente las familias que estaban en Hiroshima y Nagasaki no hubieran pensado lo mismo. Siendo sinceros, también por otro lado, es una ironía que una bomba atómica es sinónimo de destrucción, pero es verdad que a partir de que se crearon las bombas atómicas, se vivió una época de paz donde no hubo guerras, al menos entre los países imperialistas de Europa. Y es que una guerra entre dos países o más que sean potencias nucleares, y donde uno o dos o varios países decidan usar las bombas durante una guerra, se desataría una reacción en cadena como la que él vislumbraba en su mente cada que se acordaba de lo que había creado. Una destrucción que incluso se podría escapar de nuestra imaginación. Una destrucción que incluso tal vez podría provocar la extinción de la especie humana. Y creo que no hay mejor forma de terminar este video que con una de las frases que se dijeron al último de esta película. Y es que es verdad, porque sin afán de ser pesimista o negativo, los seres humanos tienen mucha creatividad para destruirse a sí mismos, ya sea colectiva o individualmente. Oppenheimer le dice casi al final a Edward Teller: una bomba como esta, cualquier guerra se vuelve impensable. A lo que Edward Teller le contesta: eso hasta que descubran un arma nueva. Y hoy, en pleno siglo XXI, eso cada vez es más cierto.